porque entonces va a haber competencia entre ellos. A mí me parece que deberían de dejarlos competir, ¿no? Estamos hablando del complejo tema de las telecomunicaciones, de este campo de batalla que se ha vuelto francamente feroz en nuestro país y los pobres mortales tratándolo de entender. Para eso les pedimos a los especialistas que nos acompañen y como esta edición espiral, en este segundo bloque les pido que se presenten ustedes mismas. Irene, comenzamos contigo. Gracias por la invitación, Rafael. Irene Levy, presidenta de Observatel, abogada, y en este sector de las telecomunicaciones desde 1995, que era yo pasante de Derecho de la Escuela Libre de Derecho. Agradezco mucho que estés aquí. Observatel se ha convertido en las organizaciones de la sociedad civil que con mayor dignidad y conocimiento le han dado al tema. Me da mucho gusto tenerte en este espacio. Comisionado presidente, le vuelvo a pedir que se presente. Moni de Swan, comisionado presidente de la COFETEL. Gracias por la invitación. Un saludo a todos. Muchas gracias. Ana Palacios. Ricardo, soy Hanna Palacios, directora del área de Buen Gobierno del Instituto Mexicano de la Competitividad, bien conocido como el IMCO, y trabajo el tema en las telecomunicaciones que ha de ser como unos 3, 4 años. Cada vez que el INCO viene a este programa, nos ayuda a pensar fuera de la caja. ¿No será tu papel el día de hoy? Me interesa mucho tu opinión, Hanna. Claro. Manuel Tamés, bienvenido. Gracias, Ricardo, por la invitación. Manuel Tamés, presidente de la Asociación Mexicana de Internet. Precisamente tomé posesión el día de hoy, así que esta es oficialmente mi primera entrevista. No, hombre, qué felicidad tenerte. Y además tienes tiempo trabajando en Google, conoces bien esa empresa, que es vital para el tema de Internet. Así es. Bueno, pues abrimos, digamos, o más bien continuamos con la discusión del bloque previo. Se antoja un terreno peligrosísimo en las telecomunicaciones, sobre todo porque los actores que están ahí pues traen todos desenfundada la espada, animosos, aguerridos, yo diría hasta groseros. Yo quisiera saber por qué se nos ha puesto tan complicado ese sector, a diferencia de otros donde francamente se mueve uno en territorio más civilizado. ¿Por qué telecomunicaciones se ha vuelto tan difícil? Pues porque es un tema que concentra no solamente mucho dinero, sino el poder de los medios. Y el poder de los medios en México hoy, con la concentración que tenemos, y históricamente el papel que ha tenido la televisión y la radio en México, pues ha sido muy fuerte. Entonces, esta concentración en la parte de los medios, ahora con la convergencia que tú mencionabas ya también, y mencionaba el comisionado, de telecomunicaciones con medios de comunicación como televisión y radio, y a eso le sumas un andamiaje jurídico y, digamos, deficiente, poco moderno, poco convergente o no convergente, y a eso le sumas autoridades flacas, con facultades limitadas. 7 de 38 con respecto al órgano pariente en Inglaterra. Por decir alguna cosa, y eso numéricamente habría que ver qué 7 y qué 38, porque también yo creo que ahí habría que cualitativamente hacer una medición. Entonces, tienes esta debilidad en los órganos reguladores, pero que es un círculo vicioso, porque por un lado tienes este andamiaje jurídico que yo te decía que viene desde el legislativo, incluso desde la Constitución, y no hay un estímulo suficiente para romper con esto, porque en el caso en que el legislativo decidiera romper con este problema que es que tenemos órganos reguladores flacos y los hiciera más fuertes, pierde poder. A ver, de nuevo. Presidente, aunando a lo que dice Irene, como decía el comisionado presidente, voz es 70% de los ingresos, video y datos es el otro 20%. Entonces, de repente a los señores de Televisa como que vieron que el negocio del señor Slim pues era como muy jugoso. Se antojaba, el plato de se antojaba el plato, y entonces obviamente se quisieron mover hacia acá. Ahora, la gente... Y el señor Slim dijo, pues está bien, yo me muevo al negocio de la fonda de televisión. No, el señor Slim dice, yo tengo derecho, o sea, en un mundo convergente, mis fierros dan, mis cables, lo que está, para que yo dé televisión. Entonces, estos señores están moviendo para acá, pero yo, por cuestión de tecnología, yo puedo ofrecer ese servicio. Mi concesión no me lo permite, pero en cuestión tecnológica sí puedo. Entonces, si estos señores se mueven para acá, a mí déjenme mover para acá. Y entonces, ese es el pleito. Ana, decía hace un momento el comisionado presidente, todos contra todos. Todos en todo contra todos. Y así debería ser. Eso debería ser que Slim le entre a televisión y televisión, Televisa le entra. Totalmente de acuerdo, pero como dice el comisionado presidente, en el sector de la telefonía, banda ancha, fijo y móvil, Telmex tiene o América Móvil tiene 70 o más % del mercado en cada uno de estos sectores, y en el sector de la televisión, televisión abierta, Televisa tiene 70, y en televisión por cable, pues, digamos,
domina en el sentido que en la televisión por cable lo que más se ve es su propio contenido. En resumen, quiere decir que si le entran todos, Slim va a ser más grande que el No, otro. es que en un mundo perfecto todos deberían de ser todo. Lo que pasa es que hay que ordenar la entrada de estas personas para que pueda haber competencia real en estos segmentos. Me llama la atención lo que dices, que hay operadores groseros. Sí hay operadores groseros, pero mira, en el fondo uno quisiera que el señor Azcárraga y el señor Slim fueran monjitas de la caridad y dijeran, yo ya tengo suficiente, ahora voy a trabajar por el país. Déjame te decir a qué me refiero. Si yo agarro la pantalla del Canal 11 y me pongo a darle de golpes a todos los que atacan al Canal 11, estoy siendo abusivo y grosero. Yo no puedo usar mi pantalla para hacer eso. ¿Sabes por qué eres abusivo y grosero? Porque te dejan. Si mis hijos son abusivos y groseros conmigo, es porque yo como mamá les di pie a eso. O sea, el Estado es un Estado débil. Débil, absolutamente débil. Entonces, cuando la gente habla y dice, oye, ¿por qué Slim se ha hecho tan rico? ¿Por qué quién sabe qué? ¿Por qué el señor no ya deja que los demás hagan riqueza y demás? Bueno, ojalá y tuviera ese corazón Slim. Pero no está en la naturaleza humana hacer eso. Entonces el Estado no les ha puesto frenos ni a uno ni a los otros. Okay. Voy ahí y déjame entonces regresar al tema con el que cerramos el bloque anterior. La semana pasada se tomó una de las decisiones más interesantes. Nadie sabe cuál se tomó porque se va a hacer pública hasta el día 7. Pero es esta alianza entre TV Azteca, es decir, Yusacel, y del otro lado Televisa. Una sociedad que podría construir un mercado monopólico o no. No sabemos qué decidió la COFECO, pero una primera reflexión que sí les pediría es: ¿Estado débil frente a esa decisión o Estado fuerte? ¿Qué pasó? ¿Hay un Estado capaz de tomar esas decisiones? Dos, ¿qué está en riesgo en esa decisión? Porque se ha vuelto tan importante, porque le han pegado a tantos funcionarios por esa decisión. Yo creo que esas preguntas son secundarias, Ricardo. Es decir, ¿por qué le han pegado? ¿Por qué han presionado? Creo que el presidente de la COFECO ya lo dijo con toda transparencia. Presiones va a haber siempre. El tema es quién la siente y quién actúa conforme a esas presiones. Y yo creo que sí hay... ¿Quién protege a los servidores públicos ante esas presiones? Sí, evidentemente. Es decir, yo estoy en una posición incómoda en este debate porque también he sido víctima de las presiones, pero las vivo como parte de la responsabilidad. Volviendo en específico a la pregunta, ¿qué está en juego ahí? Está en juego precisamente la posibilidad de tener un mercado distinto de telecomunicaciones. Es decir, y puedo hablar de esto libremente, tampoco conozco la decisión y la conoceremos el 7 de febrero, pero creo que ya hoy tomada esa decisión podemos hablar con un poquito más de libertad y yo exponer cuál es mi preocupación. ¿Qué me preocupa a mí de esta decisión que se está tomando o que se tomó en COFECO? Me preocupa el escenario que tenemos, lo decía ya Hanna, en donde un grupo económico concentra 70 y 80% de Internet fijo y móvil. Es decir, es evidente que México no es un mercado atractivo para otros operadores. Lanzamos hace un par de años una licitación en las bandas de 1.7 y 1.9 y la verdad es que fracasamos como país. No era un tema de la COFETEL, no era un tema de la COFECO, no era un tema de la Secretaría. Como país no somos atractivos porque hay un señor porque hay una ley de inversión extranjera que no es convergente, como decía Irene, porque hay unos índices de concentración monstruosos, como decía Hanna. Y de repente hay un par de operadores que dicen, yo quiero competir en ese sector. No porque sean damas de la caridad, porque vale muchísimo más ese sector de lo que vale el futuro, incluso la televisión abierta, que por su convergencia misma empieza a migrar a algunos otros servicios. Pero sin duda alguna, lo que tendremos que estar preocupados como mexicanos es cómo ayudamos a una competencia mucho más sana en telecomunicaciones. Ojo con lo que estoy diciendo sobre radio telecomunicaciones, porque hay una serie de preocupaciones que creo que compartimos en esta mesa sobre qué pasa con el mercado de contenidos y la producción de contenidos y la distribución de contenidos, pero que necesitamos resolver el tema de una competencia débil en telecomunicaciones, me parece que es fundamental. Si tú nada más, rápido, lo que te decía antes, si te fijas en las cifras de migración por portabilidad, hay datos muy preocupantes en los... A ver, es que está muy interesante. Estamos hablando de dos niveles. Uno son los fierros y el otro son los contenidos que pasan por los fierros. Antes de ir a los contenidos, Emanuel, me interesa muchísimo tu opinión. Si quisiera cerrar la discusión sobre los fierros. Si entiendo bien, ¿convendría que Yusacel y Televisa hicieran esa alianza para poder enfrentar esa posición dominante del señor Slim?
Sin embargo, del otro lado, el señor Slim puede decir, está muy bien, ahora déjenme a mí entrar en su sector, que es el de la televisión, porque si no, pues todo para ustedes y nada para mí. Y yo ahí sigo sin entender por qué, si no es todos contra todos, no podríamos avanzar a ese esquema. Muy bien, que ellos, y Televisa, se alíen y le den a Slim la posibilidad de entrar a televisión. Irene. El problema es que no hay, y volvía yo a lo del andamiaje, insistía con lo del andamiaje jurídico, porque no tenemos una ley convergente, o sea, no tenemos una ley, Moni decía de estas dos leyes, ¿no? Pero no es solamente la separación de los instrumentos jurídicos formalmente hablando, sino que no tenemos una ley que promueva y que regule la convergencia. Entonces, con tu ejemplo del árbitro, imagínate que el árbitro no tenga reglas para arbitrar. Entonces, no hay reglas en este juego y todos quieren jugar como se les da la gana. ¿Qué tenemos aquí frente a todo eso? El Estado débil, que llega y observa desde la barranca, ¿no? Y observa lo que está pasando y cómo se están peleando con unas ínfimas facultades, con muy poca fortaleza y con presiones políticas brutales, que lo que están haciendo es presionar al legislativo para que el legislativo no legisle y mantenga el status quo, presionar al ejecutivo para que el ejecutivo en algunos casos resuelva a modo y en algunos otros casos pues mejor no resuelva, es más, mejor que quiten los asuntos del pleno, ¿no? Yo creo que la explicación sencilla de por qué si queremos que todos entren a todos lados no sucede en la práctica, es porque debe de haber una entrada ordenada a estos sectores, porque tienes que controlar a los grandotes para que dejen competir a los chiquitos. Luego, además, en el caso de América Móvil, para que pueda entrar a los contenidos televisivos, si tú ahorita... Para que Slim le entre a los contenidos televisivos. Si tú ahorita le dejas entrar a ese mercado, digamos, esa no entrada es la carta de negociación del gobierno para otras cosas que el señor tendría que haber ya hecho hace muchos años y no ha logrado hacer. A falta de un regulador, interconectar, dar calidad, mostrar su servicio. A ver, que desentiendo. Señor Slim, solo le falta a usted tener televisión. Ajá. Se la doy, el Estado se la da, a cambio de este largo listado de cosas que no ha cumplido. Usted tiene una lista de obligaciones que no ha cumplido. ¿Qué son? Interconexión, calidad en el servicio, Cumplimiento de las obligaciones contenidas en su título de concesión. toda una sarta de cosas. Hay de algunas, porque el acuerdo, o sea, si se están basando en el acuerdo de convergencia, no serían todas las del título de concesión, solamente hay algunas de las que sí tendría que cumplir para lograr ese cambio de título de concesión. América Móvil no ha cumplido. Hay coincidencia en algo, Ricardo, y lo decíamos en el bloque previo. Es decir, cuando yo digo todos, en todo contra todos, comparto plenamente la proposición de Hanna, y de ahí es que hablábamos de obligaciones específicas, de regular de alguna manera las concentraciones excesivas, de establecer obligaciones específicas en cada uno de los mercados, de hacer ajustes que de alguna manera, si bien permitan la competencia, también sean sensibles a diferencias monumentales entre los actores, ¿no? Y es ahí donde creo que también ha habido algunos retrasos y fallas por parte del regulador, porque esas facultades sí las tenemos, esas sí las tenemos y hemos ido, y hay que decirlo con todo caso, las compartimos con la COFECO y eso genera de entrada una debilidad, digamos, tanto en ellos como en nosotros. Ahora vamos a seguir hablando largo en México de estos actores, que son bien pocos. O sea, han salido 5 nombres y no más, porque es un mercado intensivo, lo llaman en capitales, y solamente los muy ricos pueden invertir. Ahora, señor Gurranque, ¿saben quién es dueño de la concesión? ¿Y quién es dueño de los ciudadanos? Me importa muy poco. Yo creo que es muchos contenidos, muy plurales, ¿no? Es decir, muchos productores de programas de tele, contenidos en la red muy amplios. Manuel, no te ha tocado hablar en este bloque, porque entonces tendrás una posición dominante en el siguiente. Los contenidos que el consumidor quiere ver y que hoy no está viendo, porque el que tiene los fierros, además, desarrolla los contenidos. Déjenme irme a corte y hablamos de ese otro lado de la moneda. Quédense con nosotros.